Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que está siendo coordinado por la Cámara de Comercio Italiana en México junto a nuestro socio Italian Cooling. Italian Cooling es filial de Yonix Italia desde hace 2 años aquí en México. Yonix es una empresa dedicada a la investigación, diseño y desarrollo de dispositivos y sistemas para la desinfección y descontaminación de ambientes interiores con la tecnología patentada en plasma frío. La tecnología y el diseño italiano de Yonix están presentes en 46 países, incluyendo México, con la visión de llevar un aire seguro y sano cada vez a más personas. Para el webinar del día de hoy contamos con la presencia de la ingeniera bioquímica por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Jessica Franco, quien tiene más de 15 años dentro de la industria de alimentos y farmacéutica en los procesos de control de calidad, mejora continua, gestión de calidad y atención al cliente. También contamos con la licenciada en Artes Escénicas con especialidad en Administración de Empresas, Daniela García, quien se ha desempeñado principalmente a la generación de nuevas empresas y a su correspondiente administración por más de 9 años. Invitamos a todos los asistentes a que hagan uso del chat de Zoom para hacernos llegar sus dudas o comentarios sobre el tema. Y bueno, sin más, les doy la palabra, chicas. Bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, licenciada Alison. Pues es un placer estar con ustedes el día de ahora, revisando este tema que considero es muy importante y que día a día pues tenemos que estar trabajando en ello, ¿no? Que son pues ahora sí que las buenas prácticas para la industria alimentaria. Entonces, sin más preámbulos, pues si me lo permiten, vamos a comenzar esta charla para hacerla un poquito más rápido y poder abarcar los temas que queremos el día de ahora. Pues bien, para empezar, pues vamos a ver justo qué temas vamos nosotros a revisar. Para ello, déjenme ver. Pues vamos a ver los siguientes temas. Si me lo permiten, déjenme minimizar esto. Los temas que vamos a abarcar con esto, pues es propiamente pues las buenas prácticas de higiene que tenemos que tener en nuestros procesos de elaboración de alimentos o bebidas, de materias primas en su manejo o incluso de algunos suplementos alimenticios. Entonces, aquí vamos a tener que abarcar pues conocer un poquito estas prácticas, ¿no? También cómo podemos asegurar la inocuidad de estos productos. Y la otra es cómo podemos prever la contaminación y mejorar la vida útil de los alimentos. Este tema va a ser súper interesante porque vamos a poder brindar pues digamos, esta eliminación de contaminación, pero a la vez alargar la vida útil de estos alimentos, obviamente pues durante la fase de elaboración o la fase de producción. ¿Sí? Entonces, estos son los temas que pretendemos abarcar el día de ahora. El siguiente punto es que quiero que quede como en la mesa, pues va a ser el objetivo. ¿A qué queremos llegar con la charla del día de ahora? Pues justo es fomentar todos esos aspectos sanitarios dentro de la elaboración de estos alimentos, ¿no? Y no solamente así como que fomentar esos aspectos, sino ponernos en acción, o sea, llevarlos a cabo, realizar estas buenas prácticas. ¿Para qué? Pues para contribuir a minimizar estos riesgos a la salud, ¿no? Cuando ingerimos nuestros alimentos, lo menos que queremos es obviamente generarnos algún riesgo, ¿no? En nuestra salud. Y recordemos que pues nosotros podemos estar manipulando los alimentos y ser parte de este proceso de la generación de alimentos, procesamiento de alimentos, pero al final del día también vamos a ser consumidores. Entonces, aquí pues la invitación es obviamente poner atención a estas buenas prácticas para pues minimizar estos riesgos, ¿no? Que es en general pues a toda la población. De igual forma, pues bueno, dar el énfasis de que no solamente es hablar, digamos, de los procesos como tal en alguna fábrica, sino también hablamos de establecimientos. Pues qué establecimientos, cualquiera que maneje alimentos, ¿no? Ya no sé, restaurante, algunos expendios y demás. Entonces, cualquiera que maneje, obviamente, los alimentos, pues deberíamos de estar poniendo atención pues en estas condiciones o estos aspectos sanitarios que queremos alcanzar el día de ahora.
Y bueno, y parte de todo esto y por ende pues es dar o brindar algunos aspectos técnicos, ¿no? Para que podamos de cierta forma identificar de manera pues más ágil o una forma más sencilla los puntos que a lo mejor yo dentro de mi proceso pues debo de poner atención, de prestar atención y a su vez pues tratar de cumplirlo, ¿no? No solamente por cumplir con las disposiciones sanitarias, sino porque lo comentamos al inicio, ¿no? O sea, porque yo también puedo llegar a ser un consumidor de estos alimentos, lo menos que quiero pues es tener algún riesgo en mi salud. Entonces, aparte de cumplir con normativas, pues es tener como pues eso en mente, ¿no? Que yo también soy consumidor de alimentos. Entonces, pues vamos a dar inicio y vamos a empezar comentándoles que lo que se ve el día de ahora, pues van a ser las disposiciones generales. Hay disposiciones muy particulares dependiendo, digamos, del establecimiento, ahora sí que no sé, del expendio o de la fábrica que pueda llegar a dedicarse al proceso como tal de alimentos. Pero lo que sí nos gustaría ver ahora, pues son estas disposiciones generales, a lo mejor medio tocamos algunas muy particulares, pero, pero vamos a tratar de abarcarlas prácticamente todas, ¿no? Entonces, que pongamos atención y otra es, pues que lo que vamos a comentar, pues son los requisitos mínimos, ajá, que pide la normativa. Entonces, aquí hay que también poner ahora sí que mucha atención a estos puntos. Para empezar, pues bueno, las normativas como tal, pues siempre nos dicen, ¿no? En sus contextos deben, y cuando dice deben es que se deben de acatar o se deben de cumplir como tal. Desafortunadamente, pues muchos de los puntos, pues prácticamente se deben de hacer, ¿no? Muy pocos son así como que los que podrá contar o podrá tener son muy poquitos que esos ya nos da como algunas excepciones, pero cuando veamos en una normativa deben, el punto se debe de cumplir. Y bueno, pues vamos a hablar de la normativa, es la 252, la cual abarca 14 puntos, ajá, que realmente se ve muy extenso, pero va desde la instalación misma hasta el personal, hasta la capacitación del personal. Entonces, vamos a tratar de cubrir, digamos, todos estos puntos para que podamos poner atención en los puntos que a nosotros en su momento nos sobresalgan, ¿no? Pues a lo mejor a mí me falta cumplir con esta normativa, con este punto, y hacerlo como, pues, como decíamos, ¿no? Un poquito ágil y sencillo para que lo podamos, pues, comprender. Pues bien, empezando con esta disposición de las instalaciones, pues aquí la normativa en general nos habla entonces de que hay que evitar la contaminación, ya sea de nuestras materias primas, de nuestros alimentos, de nuestras bebidas que estemos elaborando o algunos suplementos alimenticios, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues bueno, para empezar tenemos que tener pisos, paredes, techos en las áreas donde estamos elaborando estos alimentos que deban de ser de fácil limpieza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo pueda lavar, que sea lavable, ¿no? Las superficies, que no tengan grietas principalmente, porque ahí pues puede haber cúmulo de grasa, tal vez si manejamos mucho grasa o si manejamos, no sé, se me ocurre algunos polvos, ¿no? También se pueden acumular en estas grietas y aquí pues se puede generar contaminación principalmente microbiológica. Entonces, por eso es la importancia de resaltar esto que se oye tan sencillo como que ay, no pasa nada, pero la realidad en el día a día, si yo no tengo esa facilidad de limpieza en estas áreas, pues puedo generar una contaminación y a largo plazo tal vez, o a mediano, dependiendo de lo que esté manejando en este proceso de elaboración. Otro punto importante, pues, es tener mis puertas y ventanas, tener algún tipo de protección para evitar justo que pueda entrar a lo mejor agua de lluvia, que pueda entrar fauna principalmente o alguna otra plaga, ¿no? Entonces, eso queda como muy claro. Algo que tal vez no lo vemos mucho, que es que también en mi área de elaboración de alimentos debo evitar en esas áreas cruzar tuberías, digamos que pasen por encima de, no sé, me imagino una mesa donde estoy tal vez amasando el pan, se me ocurre, evitar que pasen por arriba tuberías, algunos rieles o conductos o ductos, cables por encima de estas áreas.
¿Por qué? Se oye tan sencillo, ¿no? Pero justo ahí se puede acumular polvo, puedo acumular algún tipo también de exposición a microorganismos y al estar arriba de mi proceso, pues pueden caer dentro de mis alimentos que estoy preparando. Entonces, esa es la razón, pero hay algunos lugares en donde no se puede evitar esto por la razón que sea. Cuando esto no pueda suceder, entonces lo que pide la normativa es que estas tuberías o ductos deben de estar en buenas condiciones y limpios. Entonces también me debo de encargar de tener pues digamos, estas áreas limpias en caso de no poder dejar de que pasen por encima de mi área de procesos. ¿Sí? Entonces aquí es un punto importante que luego no se nos olvida mucho, ¿no? Porque pues no alzamos la vista y no vemos esos tubos, estas tuberías y demás. Bien. El segundo es hablar mucho de los equipos que yo tengo en mis áreas. Aquí la normativa sí me dice, ¿sabes qué? Tienes que poner tus equipos de una forma en los que te sea para ti fácil de limpiarlos, que no te estorben otras cosas y que pues sea más ágil para que estos queden limpios. Pero no solamente eso, sino que también pueda permitirse lavar, pues obviamente las paredes o el piso o el techo. Entonces, hay que tener también aquí mucho cuidado si estamos hablando o estamos considerando colocar algún tipo de equipo, pues hay que ver la forma en que me permita que esto se mantenga limpio, que yo pueda hacer una limpieza adecuada en su momento, ¿sale? Pues los utensilios en sí, pues también tienen que ser obviamente lisos, lavables, que no tenga roturas, ¿no? Y ya vamos a ver un poquito más adelante por qué, pero esto suena un poquito lógico, ¿no? Porque pues los tengo que lavar, los tengo que desinfectar, entonces hay que tener cuidado también en el tipo de utensilios que estemos manejando. Entonces, y no, bueno, cualquier utensilio que esté en directo contacto, ya sea con algunas materias primas, con los alimentos, con bebidas y demás, pues deben presentar estas características. También lo que hace un énfasis importante la normativa es poner mucha atención en los equipos que tengamos para refrigerar o congelar. Ajá. Aquí lo que nos pide es que estos pues no acumulen agua, no tengan escurrimientos y demás, porque suena tan sencillo, pero a veces sin esa acumulación de agua o encharcamientos pues puede producir también crecimiento microbiano. Entonces debemos evitar en la medida de lo posible que si tenemos equipos de refrigeración, pues no presenten este tipo de acumulación de agua para evitar obviamente pues esta contaminación. Cosa muy importante, y aquí hablamos ya un poquito más en general, nos piden que estos equipos pues tengan una forma de controlar o de medir la temperatura. ¿Por qué? Pues porque necesitamos saber si están funcionando adecuadamente o no. En el caso particular de la industria, aquí se pide, aparte de tener este control, pues bueno, tenemos que estar registrando cada cierto tiempo, tenemos que también evidenciar algún tipo de acción en caso de falla en la refrigeración o congelación. Entonces, tenemos que, ahí ya en lo particular para el caso de la industria, pues hay puntos muy importantes y entonces la normativa da mucho más énfasis a este punto, ¿no? Pero bueno, en la generalidad, el deber ser es que debemos de tener por lo menos un termómetro que nos indique que mi refrigerador o con mi congelador esté funcionando adecuadamente. ¿Con qué finalidad? Pues obviamente que estos alimentos pues no conlleven a una degeneración o a alguna degradación por una mala refrigeración. Entonces aquí también hay que considerar mucho este punto. 3, nos habla de servicios. ¿A qué se refiere con servicios? Pues es justo todo aquello que me va a permitir o me va a ayudar a generar pues este procesamiento en los alimentos, ¿no? Primero pues debo disponer de agua potable. Aquí para eso pues debo tener instalaciones adecuadas para contenerla, es decir, si uso algún tipo de, no sé, de garrafoncito, de tinaco o de cisterna, pues debo de estar, digamos, en condiciones de demostrar que estos espacios donde estoy almacenando mi agua potable, pues son adecuadas para
para el uso de ella, ¿no? Que no se genere algún tipo de contaminación, que no se genere en la misma tubería algún tipo de corrosión. Si los tengo en algún recipiente, pues estos deben de estar adecuadamente tapados. Aquí solamente estos recipientes se pueden abrir cuando voy a hacer limpieza. Antes de esto no es digamos, no es bien visto que llegue a lo mejor alguna autoridad y vea algún recipiente que contiene agua potable destapado o abierto. Entonces hay que tener mucho ojo, se oye como muy fácil, pero luego en el día a día pues nos vamos perdiendo de estos pequeños detalles tal vez, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que el agua que no sea potable pues debe ir por tuberías separadas y bien identificadas. Aquí sí hay que poner también mucho énfasis, ¿no? No nos podemos dar el lujo de equivocarnos y utilizar un agua no potable para la preparación de los alimentos. Otro importante aquí de los servicios, pues obviamente es el drenaje, ¿no? Este drenaje pues debe tener trampas de olores, en caso de ser necesario hasta trampas de grasa, debe contar con rejillas, una coladera. ¿Para qué? Pues para obviamente evitar el ingreso de la fauna nociva que pudiera haber por ahí. Debe estar libre de basura, no tener como esos estancamientos para que fluya adecuadamente pues estas aguas de desecho o aguas residuales. Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado con esto. Otra parte importante dentro de ahora sí, los servicios que pueda tener algún espacio de preparación de alimento, pues son los baños. Muchas veces como que no le tomamos mucho énfasis, ¿no? O mucha prioridad. Pero la normativa como tal nos dice que los baños deben de tener completamente, o sea, separados del área donde estoy realizando o preparando alimentos. No debe tener alguna comunicación por vía de ventilación, debe estar totalmente separada, ¿sale? Y esto pues obviamente para evitar pues algún tipo de contaminación microbiana principalmente. Entonces, ¿y qué debo de contener en esos baños? Pues a lo mejor, así como, pues obviamente agua. Aquí la normativa sí nos dice puede ser agua potable o no, ajá, dependiendo de lo que a nosotros como que nos convenga dentro del proceso. Obviamente, pues debe de estar los sanitarios como tal, debo contar con lavabos, jabón, papel higiénico, debo de contar con toallitas, botes de basura para el desecho, pues, de papeles y demás. Debo de rotular aquí, cosa importante, que en los sanitarios, y eso a lo mejor nosotros lo hemos visto pues en muchos de estos baños, es que hay que hacer hincapié o o promover lo que es la higiene personal, principalmente pues el lavado de manos. Entonces ahí se invita a poner algún tipo de ilustración, algún tipo de rótulo, donde invite a las personas a el lavado de manos. Ajá. Entonces, obviamente, pues al interior de nuestro personal, pues hay que hacer mucho hincapié en esta parte. Y bueno, aquí también algo que a veces no le ponemos como mucha atención es en el área donde estoy preparando mis alimentos. Obviamente necesito iluminación y a veces no tenemos la precaución de tener focos o lámparas en las cuales se evite ahora sí que si hubiera alguno que se rompa, que estos cristales pues no caigan obviamente en el área donde estoy yo produciendo o preparando o transformando mis alimentos. Entonces esto a veces no lo tomamos tan en consideración, pero pues haciendo un poquito ahí de conciencia, pues obviamente que si se rompe un foco, caen los pedazos y me puede llegar a contaminar, ¿no? Entonces ahí puedo tener un tipo de contaminación con materiales extraños, que en este caso pudiera ser el vidrio de los mismos focos, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, hay varias formas de evitarlo con algún tipo de pantalla, para evitar esta parte, ¿no? Entonces, hay que tomar un poquito en cuenta esto, ¿no? Y prevenirlo. A veces dicen uno, pues es muy difícil que un foco se rompa. Sí, es cierto, pero puede llegar a suceder, ¿no? Y puede llegar a contaminar lo que yo esté preparando en estas áreas. Muy bien. Un punto importante es el almacenamiento. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, ahí vamos a colocar toda nuestra materia prima para la elaboración de estos alimentos o bebidas, sea cual sea el caso,
pero ahí es donde muchas veces se generan muchos tipos de contaminaciones. ¿Por qué? Podemos tener una contaminación cruzada, es decir, si yo no separo o segrego adecuadamente mi materia prima, puedo llegar a tener este tipo de contaminación cruzada. Y aquí pues no solamente es hablar de contaminación cruzada, no solamente es hablar de que, pues tengo un material extraño nada más, sino también puedo tener contaminación por sustancias tóxicas o por microorganismos, ¿no? O microorganismos provenientes a lo mejor, pues no sé, de otro proceso. Pero en este caso en particular en el almacenamiento, sí es muy importante darle ese realce, porque ahí podemos tener este tipo de contaminaciones. Puede ser también que nosotros no manejemos adecuadamente estas materias primas y, como les decía, no las clasifiquemos adecuadamente y pueda surgir pues este tipo de contaminaciones, ¿no? Sobre todo pues imagínense, no sé, a lo mejor un polvo y lo pongo al lado tal vez de no sé, se me ocurre, de un alimento así abierto, pues puedo contaminarlo de polvo, ¿no? Se me ocurre. A lo mejor dicen, pues es piquín, chile piquín, ¿no? Pero pues bueno, ya le da otra connotabilidad, tenemos otro tipo de problemas. Entonces aquí sí es muy importante resaltar cómo voy a almacenarlo y considerar que estas materias primas no deben de ir tampoco almacenadas con, así, con equipos o líquidos o utensilios de limpieza, ¿sí? Estas deben de ser totalmente separadas de donde yo voy a almacenar mi materia prima, ¿no? Estamos dados a veces de que, pues aquí voy a colocar, no sé, se me ocurren unas servilletas, ¿no? O a lo mejor aquí voy a guardar, no sé, algún líquido para limpieza por facilidad o por lo que quieran. Entonces, la verdad es poner énfasis aquí, no hay que hacer esto, es una muy mala práctica hacerlo, ¿sí? Entonces podemos estar contaminando. Entonces aquí la invitación es poner atención en eso, revisar cómo está mi área donde yo la tomo para almacenar, ¿no? Otra cosa importante es que debo evitar colocar mis materias primas, me imagino, no sé, un costal de azúcar o de sal, debo evitarla colocar ahora sí que directamente al piso. Debo de proveer tal vez un tipo de tarima, un tipo de anaquel, un entrepaño, algo que la separe del piso. ¿Y aquí por qué? Porque vamos a tener también contaminación. En este caso puede ser una contaminación también microbiana, ¿no? Al estar en contacto directo con el piso. Hay más polvo, ¿sí? Y si por alguna razón tengo algún tipo de fauna por ahí, pues bueno, es más fácil que pueda contaminar mi materia, en este caso mi materia prima. Entonces también hay que tener mucho cuidado en esta parte, dónde la colocamos, ajá. Además de que va a permitir, si la coloco en un entrepaño o algo, la circulación del aire, y eso pues me va a ayudar a reducir cualquier tipo de contaminación. Entonces hay que tener mucho cuidado también en esta parte. ¿Qué voy a hacer para controlar mi operación? Hablando ya a lo mejor, ya de procesos muy identificados o tal vez de la industria como tal, pues se establecen algún tipo de sistema. En este caso se llama el sistema HACCP, que no es más que hacer como un análisis de peligro y como identificar mis puntos críticos, ajá, dónde voy a controlar, qué voy a poner aquí, cómo voy a poner mi termómetro, por decir. Entonces, es identificar esos puntos críticos que puedo yo tener en mi proceso de elaboración, ¿sí? Entonces, ahí hace énfasis mucho en colocar este sistema para prevenir cualquier tipo de riesgo, sobre todo. Otra cosa importante en mi control de operación, como lo mencioné en algún momento dado, es que la normativa hace mucha referencia a la refrigeración y congelación, cómo la voy a manejar, cómo la voy a controlar, cómo la voy a medir. Entonces, aquí hay que poner también mucho énfasis cómo lo estamos manejando, este tipo de alimentos que requieren estas condiciones de refrigeración y congelación. Y pues obviamente pues es para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada, ¿sí? Entonces, por eso los puntos anteriores refuerzan esta parte de mi control de mi operación. Cómo voy a manejar mis alimentos, cómo voy a manejar mi proceso como tal, ¿sí? Entonces aquí hay que verificar
estos puntos o detectar estos puntos al hacer mi análisis para evitarme problemas posteriores, ¿no? Otra cosa dentro de la operación es que periódicamente pues hay que sacar todo lo que no me sirva, ¿no? Cualquier producto, cualquier material, cosa que ya no me esté funcionando y ya no me sirva dentro de mi proceso de elaboración, debo de sacar, ¿sí? ¿Por qué? Porque también puedo caer en generar o acumular mucho de estos materiales y a su vez esto puede generar algún tipo de, ahora sí que algún tipo de fauna o de plaga dentro de mis instalaciones. Y lo que menos quiero, pues es esto, ¿no? Entonces, también, ojo, hay que empezar a hacer esta depuración periódicamente para evitar, pues, todo esto. Mis materias primas ya lo hemos ahí medio revisado, pues aquí lo que hace más bien énfasis a que yo cuando prepare mis alimentos, pues debo de inspeccionar estas materias primas antes de usarlas en mi proceso, antes de elaborar mi alimento. ¿Por qué? Porque muchas veces pues puedes tener fecha de caducidad ya vencida, puede hacer que no esté bien identificada y que de repente pues en lugar de, no sé, se me ocurre, en lugar de canela era, no sé, voy a decir algo, tomillo, ¿no? Entonces, debo de evitar todo eso y por eso debo de verificar antes de utilizarla. También puede hacer que el envase que la contiene, mi materia prima, pueda detectar que no, pues, no está en buenas condiciones y por tanto pues, mi materia prima ya no lo está en buenas condiciones o no tiene una muy buena condición por el envase que la contiene. Entonces, hay que, digamos, hacer una revisión por lo menos rápida de ahora sí que de mi materia prima que voy a usar para elaborar mis alimentos, ¿no? Que estén en buenas condiciones. No permitirme a lo mejor decir, pues esto no me funcionó la otra vez, pero pues ahorita me urge y lo voy a usar. Esto se considera ya un rechazo que de entrada ya no debería de tener en mi almacén de materias primas, pero ahí, ojo, ¿no? O sea, no permitirnos como este tipo de situaciones, porque entonces, pues bueno, vamos a caer en lo que decíamos, ¿no? En tal vez generar un problema de salud a los consumidores en este caso. Entonces, pues bueno, aquí otra cosa importante al yo manejar mi materia prima es utilizar lo que se le llama PEPs, ¿no? ¿Qué son eso de PEPs? Pues son primeras entradas, primeras salidas. Muchas veces, incluso en nuestra casa, creo que lo hacemos, ¿no? A lo mejor compramos 3 litros de leche y obviamente pues vamos revisando fechas de caducidad, obviamente vamos usando la que está próxima a vencer, ¿no? Entonces, en esta forma también se pide que en el uso de estas materias primas se aplique estos PEPs, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas. ¿Para qué? Pues para garantizar igual que pues que estas materias se encuentren en buenas condiciones, en condiciones óptimas para su uso. Bien, si nosotros en algún momento dado tenemos también un proceso de envasado, ¿sí? A lo mejor aquí lo que yo tengo que ver ahora es que estos envases, pues, o recipientes que van a contener, ahora sí que mi alimento que estoy procesando, pues deben de estar limpios, deben estar desinfectados, deben estar en buen uso, es decir, a lo mejor que no estén astillados o golpeados, ¿no? Estos envases deben ser totalmente inocuos. ¿Qué quiere decir inocuo? Pues que no va a hacer daño al momento o va a propiciar algún daño al momento de entrar en contacto con mi alimento. Entonces, tenemos que cuidar este tipo de contaminación también en nuestros envases, sobre todo, pues obviamente estos envases primarios porque están en contacto con mi alimento que voy a procesar. Entonces, aquí también debemos de empezar a hacer una identificación con etiquetas, almacenarlos de forma también correcta. Caso importante, no reutilizarlos. La norma pide no reutilizar envases. ¿Por qué? Pues porque puedo caer otra vez en la contaminación, ¿no? Pero si por alguna razón dice, no se presta a no a no reutilizarlos, pues entonces pide que estén completamente limpios, que estén bien desinfectados, que no presenten algún tipo de daño para poder ser reutilizados. Pero al hacer esto, pues debemos de estar como que sustentando que estos envases, que se oye así como muy fácil,
pues no están, no van a generar ningún daño, ¿no? Van a ser totalmente inocuos al momento de reutilizarlos. Entonces, ojo, yo sé que en la práctica muchas veces sí nos da por reutilizar envases, ¿no? Pero no es la mejor práctica. Al final del día no es la mejor práctica, porque podemos incurrir en esto que llamamos, ¿no? Falta de inocuidad en esta parte. Entonces, pues hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Ok, ya hemos hablado un poquito del agua, ¿no? El control del agua que tenemos que tener cuando ésta va a entrar en contacto directo con estos alimentos, con estas bebidas, ¿sí? Entonces aquí pues debemos de garantizar que sea totalmente potable. Debemos también tener pues muy remanencias de cloro muy pequeñitas, cero coliformes, ¿no? Aquí hay que hacer a lo mejor de repente un análisis microbiano de la calidad de agua que estoy utilizando. Pero bueno, este no es el tema del día de ahora, sí lo menciona la normativa, pero lo podemos ampliar más en la NOM 127, en la cual pues sí nos habla un poco más de cómo tenemos que manejar esta agua potable, la que va a estar en contacto directo, perdón, con nuestros alimentos. Aquí nada más nos menciona que en caso de que no podamos tener como la documentación de cumplimiento de la calidad del agua, pues hay que tomar medidas, ¿no? Para hacerla potable y poder utilizarla en nuestros alimentos. Entonces, aquí, ojo, sí es muy importante el agua que estemos manejando para, sobre todo, pues para la preparación de cualquier alimento. Y así también, pues a lo mejor en algunos establecimientos o procesos se utiliza vapor, ese vapor para, en ciertas superficies, y este vapor va a entrar en contacto directo con estos alimentos. Aquí también tenemos que garantizar que va a ser totalmente inocuo y no va a contaminar, pues obviamente, nuestro producto. Entonces, ojo, otro punto importante es el agua potable, el agua de consumo, ¿no? Nos habla de un mantenimiento y limpieza. Es un poquito el resumen que ya hemos visto, ¿no? Aquí como debo de tener, pues obviamente en óptimas condiciones, cualquier equipo que yo esté usando. Si mi equipo requiere algún tipo de reparación, pues voy a tener que al finalizar de la reparación, pues tener que hacer algún tipo de limpieza exhaustiva para quitar cualquier tipo de residuo, ¿no? Me imagino, no sé, a lo mejor las aspas de vamos a la cocina de nuestra casa, ¿no? Las aspas de la licuadora. Pues cuando yo le doy mantenimiento a esas aspas, al final de este mantenimiento debo limpiarlas perfectamente, porque si no pueden quedar igual residuos de algún tipo de metal. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo tal vez muy burdo, pero es lo que sucede, ¿no? Entonces yo puedo obviamente hacer sus mantenimientos y al final a garantizar una buena limpieza en estos equipos. También lo que debo en muchos de los procesos, como tal, hablando ya de la industria, algunos usan algún tipo de lubricantes. Estos lubricantes deben de ser grado alimenticio. ¿Por qué? Porque si por alguna razón entran en contacto con nuestro alimento, pues obviamente lo que queremos es que sea inocuo, que no cause ningún daño. Entonces aquí, ojo, hay que usar lubricantes grado alimenticio. ¿Vale? Y bueno, pues obviamente lo que ya hemos visto, ¿no? Mantener pues nuestras áreas limpias, desde techo, pared, baños, cisternas, todo súper limpio y desinfectado. Y no olvidando pues obviamente pues la bodega o donde almacenamos lo que ya vimos anteriormente, donde ponemos nuestra materia prima, pues tenemos que garantizar también una muy buena limpieza. Eh, o aquí en el caso de la limpieza, lo que nos pide es que si vamos a usar cualquier agente de limpieza, cualquier químico, deba ser usado de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Es decir, si me dicen a lo mejor usa 3 mililitros en 1 litro de agua para el cloro, se me ocurre, pues esa es digamos así, la normativa que yo debo de seguir para el uso de este agente químico. Si uso más o uso menos, pues puede tener consecuencias. Entonces, la recomendación es obviamente leer etiquetas, leer recomendaciones de estos fabricantes para utilizarlo de acuerdo al uso que se le está dando. ¿Sí? Y obviamente, pues con la finalidad de evitar
contaminaciones posteriores, ¿no? O evitar lo que le llamamos contaminación cruzada, al no usar bien, pues estos agentes de limpieza. Control de plagas. Este también es un tema interesante y este control de plagas va en todo mi proceso, ¿sale? Desde la recepción de mi materia prima hasta el transporte. Entonces aquí, ojo, aquí también mi transporte debe tener un control para evitar la generación de estas plagas. Puede ser que suene increíble, pero en algunas cajas donde se transporta o se puede transportar sobre todo alimentos, se generan plagas o se pueden generar plagas. Entonces también hay que tener ahí digamos así, no sé, un control, un programa para la limpieza también de estas unidades, ¿no? Suena muy increíble, pero sucede. Otra cosa, pues obviamente, pues no se pudiera permitir la entrada de animalitos domésticos a las áreas de producción o de elaboración. Obviamente, pues bueno, porque pueden generar algún tipo de contaminación, que le llamaríamos aquí ya una contaminación por material tal vez extraño, ¿no? O igual por microorganismos. Se debe de evitar al máximo, pues, tener proliferación ahí de algún tipo de plaga o de fauna, pero también nos dicen, traten de eliminar cualquier el uso, ¿no? de ciertos plaguicidas. Entonces aquí hay que hacer un balance, ¿no? Si yo considero drenajes en buenas condiciones, con un buen desagüe, también puedo tener a lo mejor algún tipo de trampas y demás, voy a reducir de alguna forma pues esta infestación, digamos así, a lo mejor de plagas, pero pues bueno, al final del día a lo mejor voy a tener que utilizar algún tipo de plaguicida. Si sucede así, pues bueno, tengo que también llevar un control de qué plaguicida usar, cuándo lo uso, en dónde lo estoy usando, ¿no? Seguir las indicaciones del fabricante. En caso de que yo no lo haga, a lo mejor contrato a alguna empresa que se encargue del control digamos, de la presencia de algunas plagas o fauna, pero aquí debo de tener yo mucha atención. En caso de contratar un servicio externo, debo de estar seguro que ellos tienen como todos digamos así, las medidas, o debo contratar el servicio identificando que tiene todas las certificaciones para el uso de plaguicidas. Entonces, es decir, pues debo contratar una empresa que tenga pues todas las credenciales para hacer este tipo de control de plagas. No, desafortunadamente en el mercado hay muchas, no todas tienen, digamos, todos los avales para hacerlo, pero una forma de constatarlo o de empezar a tener relación con ellos es pedirles, en su caso, pues que tenga su licencia sanitaria, ¿no? Desde ahí, bueno, pues puede ser, si ya tiene su licencia, es que ya tuvo alguna evaluación de la autoridad y ellos pueden estar ya como certificados para hacer este tipo de servicios. Entonces, ojo, aquí lo puede hacer uno o lo puede hacer un externo, pero sí que muestre que tiene pues su constancia o su certificado, ¿no? Entonces, aquí, ojo nada más con eso. Manejo de residuos, lo vimos anteriormente, ¿no? Yo no puedo tener una acumulación ahí de residuos en donde estoy procesando mis alimentos, ¿no? Entonces, aquí la normativa dice, por lo menos una vez al día debo de removerlos o de quitarlos de esta área de donde estoy procesando, para evitar obviamente plagas, ¿no? Todo va enfocado a ello. Estos recipientes donde yo contenga los residuos, pues deben estar completamente deben estar tapados. Yo tengo que tener estas medidas de remoción o de eliminación de residuos cada cierto tiempo. ¿Puedo tener un lugar de almacenamiento de residuos? Sí, pero también debe de tener una periodicidad para eliminarlos. No los puedo dejar ahí por mucho tiempo para evitar, pues obviamente, una contaminación por plagas. Bien, no hemos dejado o no se debe dejar atrás lo que es la salud del personal. Aquí, en este caso, el principal punto es si mi personal que está en contacto con estos alimentos principalmente presenta tos, fiebre, no sé, a lo mejor fiebre, secreción nasal o gripe, pues lo mejor en este caso es
quitarlo de la operación, quitarlo porque pues obviamente puede contaminar nuestros alimentos, ¿no? Los que estén ellos manejando o manipulando. Entonces, lo primero que debo de hacer es revisar mi personal que esté, digamos, en perfectas condiciones, en este caso, para evitar contaminación a mis alimentos, ¿sí? Actualmente, y lo hemos visto, pues ahora con todo esto de la pandemia, pues una forma de evitar esto, pues es colocándonos cubrebocas. Entonces, ahí radica la importancia de la utilización de los mismos. Normalmente en las empresas de alimentos, es una normativa y es por ley que siempre tienen que usar cofia y deben de usar cubrebocas, ¿no? Entonces, pero en algunos establecimientos pues no se presta o no se da el uso de estos, ¿no? Fuera de la pandemia. Entonces, aquí la invitación es pues detectar bien nuestro personal, revisar que viene pues digamos así en buenas condiciones para poder manipular estos alimentos. Muy bien. Otra, pues obviamente que debe venir aseado nuestro personal con ropa y calzados limpios. También cualquier momento antes de entrar a la operación debe de haber lavado de manos. Si por alguna razón se ausenta de la cuarto donde estemos preparando alimentos o del proceso y regresa, pues tiene que lavarse igual manos, ¿no? Entonces aquí es mucho de estar con nuestro personal, que estén atentos a esta situación, ¿no? Hacerles conciencia de que están manejando productos que van a ser ingeridos. Entonces, que debemos de tener esa conciencia de tener nuestras manos limpias. Si usamos guantes, igual, de estos deben de estar pues limpios y en buenas condiciones, es decir, pues no rasgados y no nada, porque entonces provoca una contaminación por material extraño. Entonces, también hay que revisar esta parte, ¿no? Obviamente, pues no se permite fumar o no se debería permitir fumar, mascar chicle, tener tal vez escupir o beber agua incluso, ¿no? O comer cerca de donde estamos manipulando alimentos. ¿Por qué? Pues ya lo hemos visto, ¿no? A lo mejor yo al momento de abrir la boca, pues expelo o genero alguna gotícula que pueda caer dentro de los alimentos que estoy manipulando y eso pues no es nada bueno porque igual puede haber contaminación microbiana. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestro personal, hacerles ahora sí que extensiva toda esta información y es lo que vamos a ver ya más adelante, ¿no? Bueno, hablamos del transporte, igual debe estar libre de plagas, debemos de tener un control ahí sobre todo de limpieza, evitar que transporte químicos aparte de nuestros alimentos, ¿no? Aunque sea, no sé, pinol o pino, ¿no? No, o sea, no, tú vas a transportar alimentos y va a ser exclusivo de alimentos para evitar, pues, lo que veíamos como contaminación, ¿no? También, pues bueno, si mi alimento requiere transportarse en refrigeración, las unidades deben de tener estas condiciones, ¿no? Si se debe de transportar a menos 8 grados centígrados, la unidad, yo debo de verificar que la unidad que lo va a transportar cumpla con esto, ¿no? Entonces aquí también hay que revisar este punto. Ajá. Y bueno, el último punto, ya para que no, seamos más ágiles, es la capacitación, que es justo lo que estamos haciendo ahora. Estamos refrescando estos puntos, estamos revisándolos, estamos tratando de ver, a mí me está faltando tal vez este punto, alguna señal que yo vea que me está haciendo falta, ¿no? Entonces, dentro de la normativa también se contempla la capacitación. ¿Y qué debo de incluir en esta? Pues lo básico es las buenas prácticas de higiene. Sí, la normativa dice por lo menos una vez al año a mi personal le debo de instruir sobre estas buenas prácticas de higiene. ¿Sí? Como les decía muchas veces, ya en el día a día pues se nos olvida, ya no llevamos lavado de manos adecuado, ya no vamos con nuestra ropa limpia. Entonces aquí hay que hacer énfasis, ¿no? De repente estoy procesando algo y se me antoja
no sé, un chicle, pues ya lo estoy mascando, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer mucho énfasis, ¿no? En esta capacitación. Entonces, hay que hacer énfasis en las buenas prácticas, en mi higiene personal, ¿sí? Justo el lavado de manos. Vamos a enseñarles la naturaleza en los productos, cómo yo los puedo afectar si no los manejo adecuadamente, cómo voy a procesarlos de una manera adecuada, ¿no? También en caso de que yo sea el que voy a recibir la materia prima, pues en qué me debo de fijar, si viene golpeada, no viene golpeada, si viene en buenas condiciones, cómo la voy a almacenar, en dónde la voy a almacenar, cómo la voy a identificar, ¿sí? En tiempo de vida que pueda llegar a tener también mi producto, ¿no? Entonces, también debo de instruirlo en estas normativas de alguna forma para que estemos conscientes. Entonces, pues hasta aquí es un poquito de forma general, como lo veíamos, son las disposiciones generales con las cuales yo tengo que estar constantemente fijándome dónde estoy bien, haciendo mi HACCP. Voy a ver esos análisis de peligro que puedo llegar, esos focos de atención en los cuales debo de manejar. No lo puedo dejar a la ligera porque pues se van haciendo problemas mucho más grandes y puedo tener al llegar ahí contaminaciones importantes. Entonces, parte de todo esto, como les mencionaba, pues es la capacitación. Por eso la verdad les agradezco muchísimo que estemos aquí, que nos estemos interesando por saber cómo manejar o cómo yo puedo manejar estas buenas prácticas para minimizar contaminaciones o impactos, digamos, en los alimentos, ¿no? Por ahí veíamos al inicio, si se recuerdan, que una de las intenciones es ponernos un poquito en que la responsabilidad de manejar bien estos alimentos con la intención de que no genere un peligro a nuestra salud, ¿no? Y les mencionaba, al final del día, pues yo también soy consumidor y me pueden generar algún riesgo en mi salud. Entonces, la intención de todo eso es reafirmar estos conocimientos, poner ahí las estrellitas que estemos constantemente revisando estos puntos, no los dejemos y no los veamos como, no los minimicemos, porque eso luego sucede también en el día a día, en nuestros procesos, ¿no? Son tan, a veces, pues sí, tan dinámicos y llenos de muchas otras, incidencias que puedan estar surgiendo durante el proceso, que muchas veces pues dejar un contenedor abierto, un contenedor de agua, se nos hace como muy mínimo y que no pasa nada, ¿no? Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? Que no decaidamos, que estamos revisando. Pero aparte de todo esto, pues es pues platicarles también de que podemos contar con alguna herramienta muy para minimizar sobre todo los impactos de contaminación microbiológico, ¿sí? Y para ello, pues me gustaría presentarles cómo yo puedo alargar la vida útil también de mis alimentos y cómo puedo, obviamente, eliminar la parte microbiológica. Y esto es a través de la tecnología que se llama NTP, la cual es generación de plasma, si lo queremos ver así, es la generación de plasma artificialmente. Y este plasma lo que hace, en pocas palabras, es ionizar mi aire contenido en una habitación. Ajá. Todo mi aire lo voy a ionizar a través de este plasma. Veamos un poquito en qué me ayuda este plasma. Realmente es un fenómeno físico lo que sucede y lo que me va a permitir un poquito todo esto es descomponer algunos compuestos orgánicos, destruir microorganismos y eliminar olores. Entonces, en las industrias, pues vamos a poder tener cuartos limpios, cuartos blancos que le llaman, que puedo hacer esta desinfección continua, que es otro punto importante, o sea, 24/7 yo puedo tener esta desinfección en estos puntos, a lo mejor en un establecimiento, llámese restaurante, algún expendio de alimento, puedo eliminar olores, puedo destruir cualquier tipo de microorganismos. Entonces, este plasma, a lo mejor vamos a empezar por ahí. Para empezar, ¿qué es el plasma, no? El plasma existe y siempre ha existido, es el cuarto estado de la materia,
Todos conocemos los primeros, que es sólido, líquido y gaseoso, pero el cuarto estado casi no ha sido muy difundido. ¿Por qué? Porque ha sido complicado, digamos así, controlarlo para su buen uso, digamos así, del plasma. Pero el plasma existe en la naturaleza. ¿Dónde lo vemos? A lo mejor en alguna tormenta eléctrica, esta genera plasma. Nuestro sol emite plasma. En algunas, bueno, el efecto de la aurora boreal es gracias a la generación de este plasma. Entonces, en la naturaleza realmente existe, pero no había sido controlada adecuadamente para el buen uso del ser humano. En este caso, afortunadamente, se ha podido generar, como decía, artificialmente y a temperatura ambiente. En la naturaleza genera este plasma a temperaturas muy altas, con condiciones de energía también muy altas. Entonces, por eso no es tan fácil controlarlo. Pero con el sistema de barrera de descarga dieléctrica, la tecnología que se está en este momento presentando para la generación de plasma lo hace en condiciones de temperatura ambiente, controlando esa densidad de iones y controlando también, digamos, el uso de la energía, ¿no? Una energía muy baja, de 5 a 25 volts más o menos. Entonces, que permite, y es digamos, el método que se usa para obtener este plasma sin que genere ningún tipo de mayor energía y que nos pueda generar algún otro tipo de inconvenientes. Decía, ¿qué es lo que hace? Hace un proceso de óxido-reducción en nuestras moléculas que están en el ambiente, y no solamente las que están en el ambiente, sino que las que están también en superficies. Entonces, si yo manejo algún tipo de utensilios, algunos equipos, obviamente si están contenidos en digamos, en este cuarto que pueda estar generando el plasma, estos van a estar constantemente desinfectados, sanitizados. Entonces, aquí el proceso no es más que otro que una oxidación de una manera controlada, que nos va a permitir solamente, digamos así, nos va a permitir activarse o desactivar más bien moléculas y obviamente destruir cualquier tipo de microorganismos. Entonces, bueno, pues lo usamos o es eficiente esta tecnología para la destrucción de bacterias, llámese Escherichia coli, para virus, para hongos, levaduras, compuestos orgánicos, y como los decía, pues esto también elimina olores, ¿no? En el caso a lo mejor de la industria donde se generan o se preparan alimentos y generan cierto tipo de aromas, pues podemos disminuir estos aromas con esta tecnología. ¿Cómo actúa? Pues de una forma, su efecto, digamos así, biológico, va a ser que se empieza a depositar estos iones que hablamos ahí, que se generan, empiezan a depositarse en la membrana en este caso de los microorganismos en general. Esta tecnología no es selectiva, realmente ataca cualquier bacteria, virus, hongos. Entonces empieza a perforar, se deposita en sus membranas o en su pared celular y la empieza a perforar, de tal forma que al perforarla puede llegar hasta sus ácidos nucleicos, y es así como elimina totalmente a las bacterias o cualquier microorganismo presente. Entonces, esto nos puede ayudar obviamente, si por alguna razón no tuve una muy buena limpieza, a que estos cuartos de procesamiento de alimentos, pues puedan tener constantemente, pues, digamos, un área, una superficie totalmente desinfectada. Entonces, es así como funciona en la forma biológica. Y aquí esta tecnología, les comento, es una tecnología que no sale de la nada, tiene todo un dossier científico, está respaldada por un laboratorio que se llama Laboratorios ARCA, está en Italia, también por la Universidad de Padua. Con ellos esta universidad ve todo lo de desarrollo tecnológico, entonces una de las importantes universidades allá en Italia,
Y en conjunto con esta empresa, pues empezaron a trabajar todo un dossier científico, en el cual pues se tienen muchos protocolos, en el cual se ha demostrado que usando la tecnología podemos controlar toda esta microbiota que pudiéramos tener en nuestros procesos de alimentos. Este es un pequeño ejemplo de ese dossier científico. En este caso se trabajó con Escherichia coli, que es uno de los luego dolores de cabeza que tenemos en muchos de nuestros procesos de alimentos. Y aquí pues lo que vemos o lo que se interpreta nada más es, digamos, con la tecnología no hay crecimiento de estas bacterias, de este Escherichia coli. En la lámina del lado derecho, pues vemos ahí las plaquitas que están en blanco, no tienen estos puntitos verdes, y son en donde se utilizó la tecnología. Abajo vemos esas mismas placas con puntitos verdes, que es la presencia de Escherichia coli, y bueno, esto es sin usar la tecnología. ¿Y en qué tiempo? Una de las preguntas pudiera ser esa, ¿no? Yo en el momento en que estoy usando la tecnología, en un lapso aproximadamente de 30 minutos, puedo empezar a ver este tipo de resultados, ¿no? La eliminación de estos microorganismos, en el cual pues obviamente lo que pretendemos es reducir toda esta carga microbiana. Sé que muchos, y la otra, la intención es reducir también pues obviamente algunos agentes químicos o algún uso de agentes químicos para la desinfección o para la limpieza. Entonces ese también sería un buen punto, porque además nosotros podemos reducir estos químicos y obviamente evitar algún otro tipo de contaminación cruzada al usarlos. Entonces al utilizar el plasma realmente es totalmente inocuo. Este lo puedo usar, como les decía, 24/7, no necesito a lo mejor parar procesos para desinfectar. Entonces, es compatible con el ser humano, es totalmente inocuo. Al contrario, ayuda porque igual puede accionar tal vez en el cabello de las personas, digamos así, la ropa, está constantemente desinfectando. Entonces, no es necesario interrumpir ningún proceso, puede ser un proceso continuo y yo puedo estar segura de que mi área va a estar totalmente desinfectada. Pues bien, eso es un poquito de esta tecnología. Me gustaría darle la palabra a la licenciada Daniela para que nos platique un poco de algunas otras tecnologías. Entonces, si me lo permiten, le damos la palabra a ella. Muchísimas gracias. Bueno, primero es un honor y un gusto estar con ustedes. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, hablando de esta tecnología, non-thermal plasma o plasma no térmico o plasma frío, también lo podemos encontrar así. Sí me gustaría como hacer una comparativa para entender cómo se aplica, dónde se aplica y de qué manera compararla, ¿no? Para tener como referencia con otro tipo de tecnologías. Bueno, más al grueso de la población, nos hemos empapado mucho más acerca de tecnologías de desinfección y de limpieza. Sin embargo, bueno, en la industria alimenticia siempre han estado ahí presentes, ¿no? Tal vez no son tan conocidas, no eran tan comerciales, pero creo que hoy en día todos estamos muy empapados de este tipo de diferentes tecnologías. Entonces, yo creo que todas ellas son muy efectivas, pero sí hay que tener la distinción de en dónde vamos a aplicar cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos los filtros CEPA, seguramente muchos los conocemos. Estos filtros filtran partículas muy pequeñas y son muy efectivos para cuando tenemos partículas suspendidas en el aire, ¿no? Pero bueno, sí hay que entender o recordar o saber que estos filtros sí necesitan un constante recambio, puesto que en caso de que, como en el filtro, se acumula todas esas micropartículas contaminantes de las cuales nos queremos deshacer, pues se quedan ahí contenidas. Entonces, si no las limpiamos, si no cambiamos los filtros, estos filtros terminan siendo un caldo de cultivo, ¿no? Entonces, pues para limpiar impurezas que están flotando en el aire, es una buena opción, pero bueno, sí tener en cuenta esto, ¿no? Que es
que es importante hacer el cambio seguido, frecuente de este tipo de filtros, ¿no? Y también tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando lo usamos a través de un aire, de un ventilador, pues la capacidad del motor debe actualizarse, incrementa también la resistencia del flujo de aire, es decir, nuestro flujo de aire va a ser menor, vamos a tener mayor consumo energético, y también es importante el desecho adecuado de un filtro EPA, ¿no? Igual que una batería de litio u otro tipo de materiales delicados, igual que material médico, por ejemplo, no lo podemos tirar a la basura nada más, ¿no? Sino que hay que saber específicamente dónde deshacernos de ellos, porque además estos filtros, como contienen metales pesados y otros materiales, son muy, muy contaminantes, y también por lo mismo de los materiales, pues tienen un costo elevado, ¿no? Entonces, pues es importante tomar en cuenta este tipo de características de los filtros EPA si los vamos a aplicar en alguno de nuestros establecimientos. Están muy de moda también ahora las lámparas ultravioleta. Estas lámparas, bueno, las hemos visto mucho en los consultorios de los dentistas, o, por ejemplo, cuando nos hacemos las uñas, en las mujeres en general, vemos como cajitas con una lámpara ultravioleta, donde meten el material para desinfectarlo. Esta tecnología de lámparas ultravioleta es muy, muy efectiva para desinfectar superficies, siempre y cuando se cumplan con las características necesarias o las circunstancias necesarias para que las lámparas hagan correctamente su desinfección. Es decir, para que una lámpara ultravioleta desinfecte correctamente una superficie, esta superficie a desinfectar debe estar en un ángulo específico con respecto al generador de ultravioleta. Es decir, si está muy alejado o en un ángulo con menor incidencia, pues ya no lo va a desinfectar de la misma manera. Esa es una. Otra, debe tener un tiempo específico de exposición. Muchas veces últimamente hemos visto estas lamparitas que nos sugieren que pasemos sobre las superficies y con una barrida va a desinfectar. Difícilmente vamos a tener una desinfección efectiva con una pasada en un ambiente abierto, ¿no? En un ambiente no controlado, como una caja cerrada herméticamente, ya que también para esta desinfección es importante que la velocidad del aire sea menor a 0.2 metros por segundo. Es decir, es una circulación de aire muy, muy, muy baja, de preferencia inexistente. Es por eso que cuando vemos estas cajas con luz ultravioleta que desinfectan los materiales, están completamente cerradas, porque es importante tener este flujo de aire, pues, mínimo o nulo, y tenerlo en un tiempo de exposición adecuado, ¿no? Creo que difícilmente, si vamos al dentista, por ejemplo, difícilmente vamos a sentirnos tranquilos si el equipo no está correctamente desinfectado, o si vemos que lo meten 2 segundos bajo la luz ultravioleta y lo sacan, ¿no? Normalmente, incluso por instinto, buscamos que esté muy, muy bien desinfectado, y nos fijamos, ¿no?, en este tipo de características. Entonces, si estos equipos que ya se usan desde hace muchos años, adecuadamente dentro de estas circunstancias requieren estos requisitos para funcionar adecuadamente, pues de la misma manera los va a requerir si los sacamos de su contexto, ¿no? Entonces es importante, pues, tener la conciencia de no darle toda la confianza a una ligera barrida de luz ultravioleta, ¿no? Y también lo que es importante de la luz ultravioleta es que no es compatible para el contacto directo con el ser humano, ¿no? Nosotros incluso usamos filtros ultravioleta en la piel, porque esta luz ultravioleta, este espectro de luz, después de un tiempo empieza a afectar las células humanas, las células de la piel. Entonces, es una tecnología que no se recomienda usar directamente
o que este haz de luz que no esté directamente incidiendo en presencia humana, ¿ok? Y bueno, también es importante saber que donde no esté directamente pegando este haz de luz, pues no van a estar desinfectadas esas superficies. También tenemos, bueno, los filtros fotocatalíticos, que también requieren una velocidad menor a 1 metro por segundo y también requieren un tiempo de exposición frecuente, de un tiempo de exposición largo, requiere mantenimiento frecuente y bueno, es un funcionamiento muy parecido a los filtros EPA. Si podemos ver la siguiente diapositiva. Ahí. Tenemos también el ozono que ahorita está también presente en muchos lados y tiene muchas diferentes aplicaciones. El ozono tiene una gran eficacia en espacios cerrados. Y ahora, con la pandemia, creo que todos hemos escuchado lugares que se desinfectan con ozono. Para la aplicación del ozono, es importante desalojar las áreas en las que queremos desinfectar, desalojarlas completamente, liberar el ozono, dejarlo trabajar durante algunas horas y después ventilar por completo el área que se acaba de desinfectar. ¿Por qué? Porque el ozono es perjudicial para los seres humanos. Es perjudicial para las mucosas, para los ojos, la nariz, garganta, para la piel. Incluso si usamos ozono frecuentemente en una misma área, también puede ser que empiece a oxidar las superficies. El ozono desinfecta increíble, pero sí es corrosivo de alguna manera, ¿no? Sobre todo con el uso frecuente. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos ozono? Pues para una desinfección profunda, una única vez está muy bien, pero ¿qué pasa si necesitamos un espacio que esté constantemente desinfectado? Pues ahí primero hay que hacer la evaluación de los costos, ¿no? De no nada más de lo que nos vamos a gastar con la aplicación de ozono, sino toda la operación que tenemos que detener. No puede haber alimentos en donde vayamos a colocar el ozono, puesto que estos también se van a ver afectados. Las superficies, si son metálicas, eventualmente van a empezar a deteriorarse. Entonces, realmente calcular o tomar en cuenta el costo-beneficio si vamos a aplicar el ozono. Y tenemos también esta tecnología non-thermal plasma, de la cual nos habló ahora nuestra ingeniera Jessica. Esta tecnología no es una tecnología nueva, como ya les habíamos mencionado, lleva varios años en el mercado. ¿Y qué pasa con esta tecnología? Esta tecnología la podemos tener aplicada en nuestros espacios cerrados 24/7. Puede estar funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, y esta tecnología sí es compatible con presencia animal, vegetal y humana. Dentro de todas las pruebas que se han realizado, hay que mencionar o recordar que esta es una tecnología patentada y respaldada científicamente desde hace muchos años y continuamos con investigación a lo largo de todo este tiempo. No se ha reportado ninguna, absolutamente ninguna repercusión o daño secundario con presencia animal, vegetal o humana. Y esta tecnología también la tenemos aplicada, o también está aplicada en muchos espacios donde se procesan alimentos, ¿no? Está aplicada, por ejemplo, en museos, donde muchas veces los hongos deterioran las obras de arte, está incluso aplicada en hospitales y quirófanos. Entonces, realmente hay que valorar la ventaja que podemos tener al aplicar una tecnología que se usa a grado quirófano dentro de nuestros espacios de trabajo en la industria alimenticia, ¿no? Realmente, muchas veces, aunque coloquemos muchos desinfectantes sobre las superficies, aunque procuremos hacer todas estas buenas prácticas, creo que lo ideal es tener la certeza de que tenemos una desinfección del 99.999%
como se ha demostrado que funciona el plasma no térmico o el non-thermal plasma. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente. Dentro de, bueno, esta tecnología, como les comentábamos, no es una tecnología que haya surgido ayer, ya tiene muchos años, bueno, varios años en el mercado, y por lo mismo ha encontrado diferentes aplicaciones. Hemos encontrado aplicaciones efectivas, no solamente en la industria alimenticia, sino como les comentaba, en la industria médica, dentro de quirófanos, dentro de consultorios, dentro de salas de recuperación, cuidados intensivos. Está aplicada en ambulancias, está aplicada en museos, en spas, en casas de retiro donde los adultos mayores necesitan un cuidado mucho mayor de la salud y ha comprobado ser efectiva al 99.9%. Lo que es importante y que también comentaba nuestra ingeniera Jessica es que esta tecnología no es selectiva. Entonces, ¿qué pasa? Si buscamos aplicarla en los espacios donde estamos procesando levaduras, estamos fabricando pan, sí es importante mencionar que lo más probable es que no nos vaya a salir esponjado el pan, porque sí que va a afectar a las levaduras con las que estamos trabajando, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, sí es una tecnología que nos va a ayudar a mantener todos estos espacios inocuos, y este grado de desinfección incluso va a alargar la vida de nuestros alimentos, ¿no? Entonces vamos a tener el proceso de descomposición de los alimentos va a ser mucho menor. Dentro de esta tecnología tenemos diferentes aplicaciones. Tenemos desde cubos pequeños de 26 por 26 por 24 centímetros que cubren hasta 85 metros cuadrados a una altura normal estándar de 2.5 metros. Tenemos también equipos que se colocan dentro de los ductos de ventilación. De esta manera, todo el flujo de aire va a ir cargado de estos iones que van a desinfectar todos los espacios donde se libere este flujo de aire. Tenemos las aplicaciones steel, existen las aplicaciones steel con cubiertas de acero inoxidable, ideales para la industria alimenticia. Sabemos que este material sí es ideal. Existe también la línea Mate y la Mini Mate, que son las que se aplican directamente en salas hospitalarias, en quirófanos. Tenemos también uno de nuestros nuevos equipos, que es el Yonix Up. Este Yonix Up es muy aplicable a espacios como baños, salas más pequeñas, elevadores, ambulancias, lugares que incluso pueden tener pues más apertura o apertura constante de puertas. Entonces este nos va a ayudar a tener el flujo de aire pues desinfectado, ¿no? Creo que a raíz de las circunstancias que hemos estado viviendo a nivel mundial, cada vez somos más conscientes de la importancia que es tener espacios limpios y espacios desinfectados para pues mejorar, mantener nuestra salud, ¿no? Creo que a todos en algún momento, yo por ejemplo, más como consumidora, creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que vamos a comer a un lugar y nos hace daño, ¿no? Entonces decimos, güey, pauta, este lugar, este restaurante tan bonito, tan deliciosa la comida, pero me hizo daño, difícilmente voy a recomendarlo, voy a regresar a este lugar, ¿no? Y muchas veces yo considero que la mayoría de las veces que ocurren estas cosas no es que tengan una ineficiente o un ineficiente proceso de higiene, ¿no? Muchas veces con un poco o que cambie la temperatura, entonces los procesos de descomposición de los alimentos ya se aceleraron pues más de lo habitual, y entonces eso ya generó que pues nada, que la proliferación de bacterias me hicieran daño, ¿no? Y no necesariamente porque tengan los suministros en el piso o tengan malas praxis como las cuales estamos buscando evitar y que seguramente tenemos cada vez más aplicadas, ¿no? Pero muchas veces esos pequeños detalles de un empleado tal vez no se talló adecuadamente las uñas con el proceso adecuado
y entonces de ahí ya entró una bacteria, ¿no? O sea, puede ser un mínimo detalle que pueda empezar a dar mala reputación a estos establecimientos, ¿no? O a nuestros procesos y también afectar, ¿no? Afectar la calidad de nuestra producción. Entonces, valorar la importancia de tener nuestros espacios de trabajo cada vez más desinfectados, lo más desinfectados posibles, y también valorar este beneficio de reducir los tiempos de descomposición, o más bien de alargar el tiempo de vida de los alimentos, ¿no? Entonces, creo que hoy en día cada vez la tecnología nos está brindando más oportunidades, más elementos para, de la manera más noble, menos contaminante, pues tener espacios mucho más seguros. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si existe alguna pregunta, algún comentario. Doy pie también, bueno, aquí tenemos las referencias de dónde se obtiene toda esta información. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si gustan hacernos llegar sus preguntas por el chat o levantar su mano y también para que las pregunten ustedes personalmente. Por el momento no hay preguntas, hay muchos saludos de diferentes partes del país, de Cuernavaca. Ya hay una pregunta que dice, Sandra Ramírez, ¿qué tipo de piso es el más recomendable? ¿Loseta? Gracias. Pues mira, aquí gracias, buena pregunta. La verdad es que lo que se recomienda por lo general casi son pisos epóxicos. Eso sé que conlleva un costo importante porque no es nada barato colocar un tipo de pisos epóxicos. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es más bien cuidar que si pongo la loseta, estas no tengan fracturas, esta no tenga estas ranuras donde yo pueda a lo mejor alojar pues mucho, a lo mejor un mugre, cochambre y generar este tipo de crecimiento microbiano. Entonces, lo mejor pues son pisos epóxicos, pero a veces eso no es tan factible. Entonces, lo único que tengo que revisar es que no tenga fracturas, que no tenga uniones muy abiertas para evitar la contaminación o acumulo de contaminación. Y sobre todo, pues obviamente que yo vea que es fácil de limpieza, ¿no? A lo mejor ahí ya debo de pensar un poquito en el declive, si lo tengo que tallar, que tenga un declive adecuado, que no genere charcos tampoco, porque muchas veces no nos damos cuenta de ello y ahí también puede haber proliferación. Entonces, aquí recordar que nuestras áreas pues son muy sensibles a tener pues mucha caída ahí de contaminantes, ¿no? Exteriores, ya sea por agua, ya sea por residuos de alimentos, ya sea por polvos, ya sea por el mal manejo que pudiéramos tener nosotros mismos en la manipulación de los alimentos. Entonces, si podemos minimizar este impacto también teniendo cuidado con este tipo de pisos, paredes y techos, pues estaría genial y reduzco mucho esta contaminación también. Espero que haya quedado ahí claro. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo se mide la efectividad de la tecnología de plasma? Gracias, muchas gracias. Pues mira, aquí realmente, pues una aplicación así rápida que yo puedo ver en el momento de usarla es cuando no percibo ya olores, ¿no? Aquí una forma muy rápida de yo identificar que está funcionando la tecnología. Pero científicamente o digamos así comprobado, comprobación adecuada, pues siempre van a ser por muestreos microbiológicos. Es decir, hacer un sembrado de mis superficies, de mi ambiente, hacer un plaqueo, se le llama así, que es lo que vimos en una de las imágenes donde yo
se veían los puntitos verdes, ajá, de crecimiento microbiano. Entonces tengo que hacer estas pruebas microbiológicas como para yo decir, ah, mira, pues está funcionando y me está funcionando así, ¿no? Sabemos que pues eso también conlleva costos, por eso les decía que la tecnología como tal está sustentada con todo el dossier científico, con todos los protocolos para qué bacterias se usó, con qué virus, con qué hongos. Entonces, eso ya lo tenemos probado, pero si yo como usuario en algún momento dado o como industria, la industria es un poquito más fácil porque incluso a veces tienen hasta sus laboratorios microbiológicos, ¿no? Puedo tomar muestras de superficie, puedo tomar muestras de aire, hacer mi sembrado microbiológico y ver el estado de, digamos así, de limpieza o de presencia o no de microorganismos. Entonces, la forma más adecuada pues es a través de un muestreo microbiológico. Una forma inmediata es cuando yo aplico la tecnología, pues lo primero que voy a percibir es que ya no hay a lo mejor ciertos aromas, ¿no? Esto en una industria, lo hemos aplicado en una industria ahí de aves, y la verdad es que estos en sí en particular, tanto en el procesamiento del animalito como al término, digamos, siempre hay ciertos aromas. Entonces, al utilizar la tecnología, pues se ha venido viendo que esto ya no sucede. Entonces, es una primera impresión en donde puedo ver que está funcionando la tecnología. Muy bien, tenemos otra. Dice, buenas tardes, ¿cuál sería una de las industrias alimenticias donde es más difícil mantener inocuidad? Híjole, pues mira, justo es la que les comenté, es un poquito difícil porque tenemos ahí propia contaminación, digamos, en el caso de aves, de cerdos, toda en la industria porcícola, es donde tenemos también grandes problemas con esto y puede generar un poquito más de dificultad en manejarlo por las mismas circunstancias, ¿no? Por la forma en que se crían a los animalitos, la forma en los cuales ellos se desarrollan, ya sea para engorda o para sacrificio. Entonces, es una de las industrias un poquito más, digámosle así, por llamarlo así, más difíciles de controlar su contaminación como tal. Pero se ha logrado. Entonces, por eso para nosotros fue un reto interesante colocarlo en este tipo de industria, porque pues realmente ahora sí que la carga microbiana o la microbiota de esos lugares ha venido a reducir, ¿no? Graves problemas. Haciendo un poquito ahí de comercial, pues ahora con los brotes que se han tenido de gripe aviar, que esto es por un virus, también la industria se ve comprometida y afortunadamente con la tecnología pues ha minimizado ese impacto, ¿no? Sobre todo a nivel de granjas. A nivel de proceso, pues bueno, minimizar o alargar la vida útil, en este caso, pues ya en el momento pues de la carne misma, ¿no? Entonces, la verdad es que la tecnología tiene muchas aplicaciones. Esta es una de las industrias como para nosotros un reto porque pues es un poquito más difícil, digamos, de eliminar este tipo de microorganismos desde el nacimiento hasta la matanza de los animales, aunque se ve un poquito cruel, pero ha tenido muy, muy buenos efectos. Recordar nada más que en este caso, la tecnología, las empresas en las que tal vez no tuviéramos mucha incidencia es aquellas en que generan tal vez un tipo de fermentación, ¿no? En la cervecería, en la que su propio proceso, pues utilizan algún tipo de bacterias para generar su producto. Sin embargo, puede haber áreas dentro de esa misma industria dentro de sí podemos trabajar. Hablemos de la industria de vinos, por decir, en el proceso de fermentación no pudiéramos estar o no pudiéramos ahí tener la tecnología por el mismo proceso, ¿no? Que usan por ahí algún tipo de bacterias, hongos y levaduras, entonces ahí no pudiéramos estar. Sin embargo, en su proceso de almacenamiento de barricas, ahí se usa la tecnología, porque en estas barricas a veces, aunque se limpian, se lavan, ¿se acuerdan que hablamos del envasado por ahí, del manejo que debe de tener? Estas barricas sí se reutilizan en muchas de las ocasiones. Entonces, aunque se lavan y se desinfectan, llegan a generar un cierto tipo de hongo que no es tan fácil eliminarlo con una limpieza tradicional. Entonces, con la tecnología se ha logrado eliminar este hongo
en las barricas, en el proceso de envasado. Entonces, este es un ejemplo en donde pudiéramos también estar utilizando la tecnología. Si no viene en el proceso propio, pues en algunas otras áreas de la misma industria. Muy bien. La siguiente dice, buenas tardes, el sistema NTP, ¿cada cuánto tiempo requiere mantenimiento? ¿El mantenimiento se realiza por parte del proveedor? ¿Es costoso? Gracias por la pregunta. Realmente el mantenimiento es de muy bajo costo. El mantenimiento uno mismo lo puede hacer. En cualquiera de nuestros equipos que por ahí proyectamos, se puede hacer el mantenimiento. El mantenimiento simplemente es a los generadores. Ahí si recuerdan alguna ilustración, es así como unos, llamamos así unos foquitos. Esos son nuestros generadores de plasma. Estos generadores de plasma, su mantenimiento, pues dependiendo del equipo, pero en general es más o menos como en un mes, mes y medio más o menos, trabajando 24/7, requiere un mantenimiento súper sencillo, en el cual simplemente es, digamos, una limpieza, es un cristal, es una limpieza del cristal, hay una malla por ahí que lo envuelve, esta se lava a chorro de agua, se seca todo perfectamente, se instala y eso es todo, digamos así, su mantenimiento. Su recambio, que ese es otro, el recambio trabajando el equipo 24/7 es más o menos al año un mes, más o menos, es el recambio ahí sí del generador como tal, ¿sí? Pero bueno, este es un trabajo de 24/7. Si yo alargo este tiempo, es decir, se me ocurre normalmente en las industrias hay horarios de trabajo o en un restaurante. Entonces, si yo lo enciendo a las 6 de la mañana y lo apago, no sé, a las 10 de la noche, se me ocurre, por decir algo, pues voy alargando este tiempo. Entonces, mi periodo de vida de estos generadores, pues también se va alargando. Entonces, digo, la verdad es que bajo mantenimiento, bajo consumo de energía, porque por ahí, si por ahí tenían la duda, realmente es como un foco de 10 watts lo que puede consumir. Son equipos en donde prácticamente conecto y enciendo, no requieren mayor instalación. Si acaso los que van insertos en ducterías, pues requieren ahí cierto tipo de instalación mínima, pero la requieren. Pero realmente todos son plug and play y funciona, queda funcionando la tecnología. Muy bien. Bueno, nos envían saludos, les agradecen. Gracias. Y aquí viene otra. Dice, ¿cuánto tendría que invertir una empresa mediana para implementar la tecnología NTP? Claro que sí. Ahí sí ya tendremos que hacer cálculos, a lo mejor no lo mencionamos. Aquí lo que tendríamos que hacer o lo que se debe de hacer es precisamente cubicar, ver los espacios, qué cantidad de aire, por llamarlo de alguna forma, a eso nos referimos con cubicar, qué cantidad de aire tengo que tratar para, obviamente, completar una desinfección adecuada. La verdad ahí sí va a depender qué equipos también puedo estar instalando. Si tengo aires, una ductería, pues a lo mejor instalo los que van inmersos en ductería o nada más los steels. Ajá, entonces ahí va a variar un poquito de las necesidades de cada quien, pero si nos los permite, con mucho gusto podemos pues a lo mejor generar alguna propuesta muy ad hoc a lo que se requiere. Ok. Aquí dice, ¿puedes recomendar alguna prueba rápida para superficies? Y el NTP, ¿qué alcance o cuántos metros cuadrados cubre? Gracias. Sí, la prueba rápida, pues, digamos, muy fehaciente, pues siempre va a ser una prueba microbiológica, un sembrado microbiológico. ¿Cuántos metros cubre? Pues hay igual un poquito con la respuesta anterior, pues va a depender. Tenemos equipos, el más pequeñito que cubre más o menos unos 85 metros cuadrados, hasta equipos que cubren hasta hasta 4,000 metros cúbicos. Entonces, ahí sí va a depender ahora sí que de mis necesidades y de mi espacio que yo tenga. ¿Intervienen otros factores? Sí, altura de techos, si tengo por ahí muros, ¿no? Pero muros, muchas veces contengo muros y bueno, eso también merma un poquito los espacios, pero respondiendo a la pregunta, son equipos desde 85 metros cuadrados, que es el único que se mide en cuadrados, que es el más pequeñito, hasta 4,000 metros cúbicos que puedo cubrir. Entonces,
tenemos equipos de verdad para diferentes espacios y diferentes necesidades. Entonces ahí ya nada más habría que ver también número de personas, eso influye un poquito en el cálculo de qué equipos debo de usar y cuántos, ¿no? Pero un equipo hasta 4,000 metros cúbicos me pudiera cubrir. Ok. En México, la industria alimentaria utiliza actualmente la tecnología de plasma. Y otra más de una vez, para un proceso de certificación distintivo H, ¿la tecnología NTP es aceptada? Ya, gracias. Justo es esta, la más retadora que hemos tenido es en esta industria, sobre todo en la de aves, en toda la industria avícola. Para nosotros ha sido un buen reto y con muy buenos resultados. Ya no me detuve en una de las gráficas, pero ahí venían más o menos los resultados. Pero bueno, este es uno de los retos y una de las industrias en las cuales estamos actualmente trabajando. Certificados, aquí abajo en esta lámina vemos algunos de ellos. Recordemos que es una tecnología italiana, totalmente italiana, está patentada y tiene sustentos. Una de las certificaciones que tiene es justo la BioSafe, la cual nos va a indicar o nos indica que es totalmente inocua para cualquier ser humano o cualquier ser vivo en general. Entonces tenemos esta certificación que es muy importante. Tenemos la On-Greening, en la cual como tal pues es una certificación para edificios verdes que se llaman, porque la tecnología nace a raíz de la necesidad de tener edificios saludables, porque en Europa se promueve mucho el uso de aires acondicionados y la gente se enfermaba mucho porque se está recirculando el aire. Entonces, nace a raíz la tecnología de esto, de esta necesidad de tener edificios sanos. Entonces, por eso se da la certificación On-Greening, en donde, pues bueno, se avala que como tal la tecnología hace su trabajo de descontaminar, de evitar infecciones o transmisiones en los espacios cerrados y aparte, pues bueno, que es compatible con el ser vivo, ¿no? Y aparte que no emite daños ecológicos al ambiente. Entonces es parte de las certificaciones que contamos. Aparte, pues bueno, de algunas otras, dentro de ellas también está la del SARS-CoV-2, que digo, no es el tema, pero se tiene también ese tipo de certificaciones en las cuales se ha avalado y constatado la eficacia de la tecnología como tal. Muy bien, y la última dice, ¿la fauna silvestre está incluida dentro de la fauna nociva dentro de un establecimiento respecto al manejo de plagas? A ver, quiero entender la pregunta, pero la fauna silvestre, si te refieres a, no sé, a aves, que son pajaritos y demás, no es fauna nociva para digamos así, para las normativas. Recordemos que puede haber las palomas, no son consideradas como fauna nociva, sin embargo, sabemos que generan mucho daño, ¿no? En algún momento dado. Entonces, al no ser fauna nociva o no ser considerada esta ave silvestre, pues entonces no podemos eliminarla de nuestros espacios, porque está protegida de cierta forma. Entonces, si hablamos de este tipo de animalitos, no es así. Incluso si en mi predio aparece de repente, digo, sé que si estamos en ciudad no es tan fácil que suceda, pero a lo mejor en algunos otros estados puedo llegar no sé, a reconocer o ver un nido de serpientes o algo así, tampoco lo puedo destruir, es un animalito también silvestre y no lo puedo destruir. Ahí sí hay que hacer otros movimientos, pero no es considerado nocivo, ¿no? Aunque sabemos que es peligroso, pero no es considerado nocivo. Entonces no puedo tomar acción para su erradicación, simplemente pues hay que tomar otro tipo de medidas, igual con las palomas, ¿no? Que también son en cierta forma nocivas por el tipo de excremento que dejan y para la industria sobre todo pues puede llegar a ser pues sí puede llegar a ser nociva, pero como tal no son reconocidos como fauna nociva. Fauna nociva me refiero sobre todo a roedores,
son los que sí podemos considerar como fauna nociva. Obviamente plagas, pues bueno, cucarachas, arañas, ay, se me olvidó el nombre del otro, pero bueno, hay Hormigas. hormiguitas también. Ay, se me olvidó el nombre del otro, pero bueno, esos serían como los animales en los cuales hay que tener contingencia, ¿no? Para evitar que estén en pues, en nuestros procesos, digámosle así. Muy bien. Tenemos una última y ya con este cerramos la sección de preguntas y respuestas. Dice, ¿la tecnología NTP puede eliminar bichos como la palomilla? Tengo una bodega de alimentos y tengo ese problema. Gracias. No, la respuesta desafortunadamente en este caso es no. No porque recordemos que ataca pues microorganismos. A nivel de microorganismos sí podemos actuar. Recuerden, por ahí les dije la metodología, se controla mucho la parte de los iones que se genera. Entonces, a ese nivel no actúa desafortunadamente. Por eso ahí habría que considerar un poquito de los puntos que vimos en la parte de almacenamiento, ver que mis puertas de entrada, que mis ventanas, o alguna otra rendija, pues tengan la protección adecuada, para evitar justo la anidación de la misma polilla como tal. Entonces aquí sí, desafortunadamente la respuesta sí es no, solamente actúa a nivel de microorganismos, no visibles, digámosle así, para actuar. Pero pues ahí podríamos ver otro tipo de situaciones que se estén presentando y recordar mucho también, estos animalitos se generan cuando tengo en mis espacios, y hablamos mucho, cuando tengo materiales o utensilios que no estoy usando, que están por mucho tiempo ahí parados. Entonces, esto genera pues este tipo de digamos así, de plaga. Sé que es una plaga, entonces genera este tipo de plaga. Por eso la normativa dice que hay que estar constantemente eliminando lo que ya no estoy usando. Ajá. Que a lo mejor tengo un equipo que a lo mejor me sirve, pero ya tiene bastante tiempo ahí parado. Lo mejor es no tenerlos en estos espacios para evitar justo anidación de este tipo de insectos en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, si podemos apoyar en otro punto, claro que sí, pero es a través de tomando medidas preventivas y acciones necesarias para evitar el ingreso de este tipo de palomitas. Muy bien. Muchas gracias, Jessica, Dani, por esta información súper importante y muy valiosa para absolutamente todos los sectores, como vimos. Y bueno, recuerden que pueden contactarlas, ahí están los datos de Jessica, para que los contacten para cualquier duda, cualquier planteamiento, costos, todo eso lo pueden checar directamente con Jessica. Y bueno, muchas gracias. También los invitamos a seguir las redes de la Cámara para que estén al pendiente de los próximos eventos que vamos a tener. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todos y cada uno de ustedes. Hasta luego y linda tarde.